Abdomen agudo. Bien, esta definición está sacada del libro de Medicina Interna. Abdomen agudo se define como un dolor intenso en el abdomen de instauración repentina que puede estar acompañado de otra sintomatología como no. Lo importante es que el paciente se siente que no tenía ninguna enfermedad anteriormente a la instauración del dolor abdominal, ¿sí? O sea, no tiene que tener una patología de base. Por lo tanto, no incluye la exacerbación aguda de una afección crónica. Por eso decíamos que tiene que estar bien previamente y que de repente aparece ese dolor abdominal agudo. La etiología es múltiple, no siempre es de origen abdominal, puede ser también extraabdominal. Por lo tanto, cuando el paciente presenta abdomen agudo, hay que tratar de diagnosticar lo más rápido posible porque puede correr peligro su vida. Así que la actuación se considera una urgencia médica. Con respecto a la etiopatogenia, es decir, cómo se clasifica el abdomen agudo, tenemos de 4 tipos. Puede ser de origen inflamatorio, como vemos ahí. Puede ser por alguna obstrucción mecánica, puede ser por una isquemia o puede ser por un trauma. Vamos a ir viendo uno por uno a qué se debe. Vamos al primero. La etiología inflamatoria, cuando es de este origen, lo importante es que el dolor es continuo, ¿sí? Constantemente le está doliendo el abdomen y es localizado, o sea que el paciente les va a decir me duele en esta parte específicamente. Y lo otro importante es que cuando se mueve le duele más. Entonces trata de quedarse lo más quieto posible el paciente porque con el movimiento el dolor se profundiza. Incluso cuando aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo toser, eso también hace que le duela más. Entonces trata de quedar lo más quietito posible. Eso cuando es de etiología inflamatoria. Y va a haber una afección en peritoneo, como vemos ahí en la imagen, donde se contrae la musculatura debido a la presencia de un irritante en peritoneo. Y va a depender del tipo de irritante que sea, la cantidad que haya en peritoneo, el tiempo que está en peritoneo, así que eso va a hacer que duela más o duela menos. Pero igualmente va a ser continuo e intenso el dolor. Esa irritación, o sea, ese agente irritante puede ser por contenido gastroduodenal o por contenido intestinal o biliar, es decir, que hubo una ruptura de cualquiera de estos órganos y su contenido pasó a peritoneo. Por ejemplo, alguna úlcera gástrica que llevó a la perforación del estómago, entonces el contenido del estómago pasó a peritoneo. Como son sustancias químicas, se dice que es un irritante químico el que está afectando la zona y eso es lo que va a llevar a la peritonitis, es decir, la inflamación del peritoneo, que inicialmente va a ser química por la presencia de estas sustancias químicas en la cavidad y va a causar con un dolor muy intenso. Como dijimos, el paciente les va a decir que siente como que le dieron una puñalada en la zona y después se va diseminando ese dolor, pero es continuo y intenso. Otra situación que puede llevar a este proceso inflamatorio, o sea, otra sustancia irritante, puede ser la presencia de pus o de contenido colónico también en peritoneo. Puede ser porque se haya perforado el apéndice, por ejemplo. Entonces, eso hace que también haya una contaminación bacteriana. Y estas bacterias pueden diseminarse por todo el organismo llevando a un shock séptico.
trabajar rápidamente. Acá vemos cómo no está con pus y acá sí vemos cómo está con pus el peritoneo. Así que hay que tratar rápidamente con antibióticos para tratar de disminuir la carga bacteriana. Otro irritante que puede estar en peritoneo puede ser sangre o también orina. Es decir, que hubo alguna lesión en algún órgano que hizo que la sangre pase a peritoneo o bien ruptura de la vejiga, entonces la orina aparece en peritoneo. Acá la irritación no es tan intensa como en los casos anteriores, ¿sí? Pero igualmente duele. Bien, todo eso era por efecto inflamatorio infeccioso. Ahora por oclusión, habíamos dicho, oclusión o bien obstrucción mecánica. Este dolor, a diferencia del anterior, es visceral, quiere decir que no está localizado en una parte, sino que es difuso en varias zonas. No hay un lugar específico que le duela. No se modifica con los movimientos, a diferencia del anterior. El anterior, cuando se movía, le dolía más. Este no se modifica, se mueva o no se mueva, el dolor es constante. Y se acompaña de signos como náuseas, vómitos, hipotensión, sudación. Y puede darse por obstrucción intestinal, es decir, que se localiza generalmente en la zona periumbilical y puede ser difuso, como dijimos, es intenso, como un dolor cólico, así comienza, es decir, que el paciente no encuentra postura, se acurruca de tanto dolor que siente y después va mermando el dolor, se va difuminando. Porque el intestino se va relajando un poco, va haciéndose, se va dilatando y eso hace que se pierda tono muscular, por eso es que va mermando el dolor, ¿sí? Pero igualmente continúa, menos, pero continúa. Y las causas pueden ser hernias en la pared abdominal, ¿sí? Suele ser lo más frecuente, o algún tumor en el colon. Otro tipo de obstrucción es la biliar, donde el paciente va a referir que siente un dolor en hipocondrio derecho, en epigastrio, y que se va irradiando hacia como un epicinturón hacia la espalda del lado derecho, porque ahí es donde está la vesícula. Entonces esa zona es la que le va a decir que le duele. Y la causa más frecuente son las litiasis biliares, es decir, la presencia de cálculos que generalmente son de origen de colesterol, es decir, que aumenta mucho el colesterol y eso va llevando a la formación de los cálculos, que es lento porque con el tiempo se van generando, y después empieza a aumentar tanto el contenido de cálculos que empiezan a obstruir el conducto. Entonces la bilis no puede seguir su trayecto y eso es lo que lleva a la inflamación en la zona y consecuentemente al dolor. Por eso dice que es de instauración lenta, porque se van generando con el tiempo estos cálculos, que suele estar asociado con la dieta. El otro tipo de obstrucción es la urinaria, donde también se van a formar cálculos, pero como vemos en la imagen, generalmente en el uréter. Entonces obstruye la salida de la orina. Por lo tanto, el paciente le va a decir que siente dolor cuando orina. Eso hace que no quiera orinar, porque le duele al orinar. Pero hasta que no caiga ese cálculo, le va a seguir doliendo. Así que hay que insistirle en que tome agua y que trate de orinar para que vaya cayendo esos cálculos que están obstruyendo la vía. Pero se debe a eso. Bien, entonces vimos por proceso inflamatorio, vimos por obstrucción mecánica y la otra causa era la isquemia intestinal, la cual a su vez puede ser por oclusión vascular mesentérica, como vemos acá en la imagen, se ve un coágulo en la mesentérica superior que obstruye el pasaje de sangre, por lo tanto lleva a la isquemia, la falta de oxigenación del tejido,
y esto se relaciona con trastornos de hipercoagulabilidad, es decir, algún paciente que tienda a formar muchos coágulos, por lo tanto hay que anticoagular a estos pacientes, o sea, aspirina más anticoagulantes para evitar la formación de coágulos, y el consumo de anticonceptivos orales con el tiempo también lleva a trastornos de hipercoagulabilidad. Es uno de los efectos adversos de los anticonceptivos. Otro tipo de isquemia es por obstrucción intestinal, que puede haber una estrangulación o obstrucción, torsión de un órgano intraabdominal. Generalmente se da en las hernias donde empieza a salir, por ejemplo, el intestino. Eso hace que se tuerza o se estrangule, se dice, por lo tanto no llega sangre a esa zona y eso es lo que lleva a la isquemia y consecuentemente al dolor. Bien, y la otra causa, la última, era el traumatismo. El traumatismo a su vez se clasifica en traumatismo cerrado y traumatismo abierto. Traumatismo cerrado es cuando, como vemos en la imagen, estuvo en una pelea, por ejemplo, recibió un golpe fuerte en el abdomen y dependiendo dónde haya sido el golpe, pudo haber alguna lesión en algún órgano interno, por ejemplo en el vaso, en el intestino, que puede producir la ruptura de estos. Por lo tanto, puede haber sangre en peritoneo y eso va a llevar a una hipovolemia, y si hay contaminación con bacterias puede llevar a un shock séptico o bien por la falta de sangre también a un shock hipovolémico. O bien puede ser un traumatismo abierto, que es cuando tiene alguna herida de arma blanca, recibe un cuchillazo o una herida de bala. Dependiendo también dónde fue la herida, en el órgano afectado y consecuentemente la alteración que puede llevar a este tipo de cuadros. Pero se caracteriza por una hipovolemia y por shock, por lo tanto hay que transfundir al paciente para restaurarlo y expandirlo con solución fisiológica para restaurarle nuevamente su volemia. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bueno, esa era la clasificación, ¿sí? ¿Por qué podía provocarse? Con respecto al cuadro clínico y a la orientación diagnóstica, hay que hacer una evaluación inicial, como siempre, evaluar los signos vitales del paciente, o sea, el pulso, la presión, la frecuencia respiratoria. También es importante ver el estado de conciencia del paciente, porque eso indica la gravedad. Hay una escala de niveles de conciencia donde el óptimo es el estado de alerta, que es aquella persona que está despierta, que está ubicada en tiempo y espacio, sabe qué día es, sabe dónde está, responde a preguntas, responde a estímulos. Ese es el óptimo. Y el peor de los estados, vamos pasando por diferentes estadios, el peor es el coma. Es aquella persona que no está consciente, obviamente no va a responder a ninguna pregunta, bueno, está consciente, pero tampoco responde a estímulos dolorosos, no responde a nada y está intubado, ¿sí? Es la única manera que tiene de poder sobrevivir. Pero es el peor de los estados de conciencia. La anamnesis es importante preguntarle el tipo de dolor que siente, ¿sí? Si está localizado o no, si cuando se mueve le duele, todas las características que habíamos dicho anteriormente, para poder llevar a qué tipo de abdomen agudo tiene. Y los síntomas, signos, náuseas, vómitos, también puede tener fiebre, shock o algún problema ginecológico o renal. Entonces, para poder ayudar al diagnóstico existen exámenes complementarios. Dentro de estos tenemos análisis de sangre, análisis de orina, electrocardiograma, porque hay que descartar que sea un infarto agudo del miocardio, exámenes radiológicos y laparoscopía. Vamos viendo uno por uno. Con respecto al análisis de sangre, lo que hay que pedir siempre es un recuento de leucocitos, porque como son procesos inflamatorios van a estar acompañados de aumento de leucocitos y puede aparecer desviación a la izquierda.
Desviación a la izquierda es cuando empiezan a aparecer formas inmaduras en sangre periférica. Por ejemplo, vieron que el neutrófilo es hipersegmentado, ¿sí? Aparecen hasta 5 lóbulos nucleares puede tener. Cuando es inmaduro, desviación a la izquierda, aparece como una C subnúcleo, o sea que no tiene la segmentación nuclear. Bueno, eso se considera desviación a la izquierda, cuando aparecen formas inmaduras. El hematocrito también hay que pedirlo porque puede estar bajo en el caso de un hemoperitoneo, o sea, presencia de sangre en peritoneo. Así que hay que solicitarlo también, y también hay que pedir amilasa sérica, porque si es una pancreatitis, por ejemplo, va a estar aumentada la amilasa debido a que proviene del páncreas, pero no es la única causa por la cual puede estar aumentada. También puede ser en una perforación ulcerosa, en una isquemia mesentérica también puede dar alta. Y si se sospecha que sea de origen hepático, entonces también hay que pedir enzimas hepáticas, que serían la GOT, la GPT, la fosfatasa alcalina y también la bilirrubina. Todo eso forma parte del hepatograma. Así que hay que evaluar todo esto para ver de dónde viene el dolor. En el caso de las aminotransferasas, que serían la GOT y la GPT, las dos se encuentran en citoplasma, en el hepatocito, y ahí es donde ejercen su acción. Por lo tanto, cuando hay alguna lesión hepática o algún proceso inflamatorio, empiezan a salir de la célula y empiezan a aparecer en sangre. Por eso es que se las pueden medir en sangre. Está hablando de una inflamación o de alguna lesión del hepatocito. Y la GOT también se encuentra en mitocondria. Por lo tanto, si la GOT aumenta mucho más que la GPT, me está diciendo que el daño es mayor del hepatocito, o sea que me habla de gravedad de la situación. Y de esa manera se puede ir controlando. La amilasa, que dijimos que había que solicitar, la amilasa tiene dos isoenzimas. Una es la S, porque la encontramos en saliva, debido a que se secretan las glándulas salivales, y la otra viene del páncreas, por lo tanto es amilasa P, la pancreática. Lo que hace la amilasa, como vemos acá en la imagen, es actuar sobre los polisacáridos. Los polisacáridos tienen las glucosas unidas por enlace alfa 1,4 y alfa 1,6. Lo que hace la amilasa es hidrolizar la unión alfa 1,4 solamente, la 1,6 no puede. Entonces, al ir rompiendo esas uniones, nos da disacáridos como la maltosa, la isomaltosa, las dextrinas límites, y después por enzimas que tenemos en el intestino, que son las disacaridasas y las dextrinasas, se va obteniendo el monosacárido glucosa. Pero la amilasa hace eso, actúa sobre las uniones alfa 1,4 de los polisacáridos, dándonos productos más pequeños, o sea, disacáridos, trisacáridos y las dextrinas límites, que ya son más grandes. Bueno, el tema es que la amilasa, cuando hay una alteración pancreática, va a aumentar mucho en sangre, 3 a 4 veces su valor normal. Entonces ahí se está diciendo que probablemente sea una pancreatitis la que está teniendo el paciente, y empieza a aumentar a las 6, 8 horas de iniciado el dolor, ¿sí? O sea que rápidamente aumenta. Hay otras causas que también pueden generar aumento de la amilasa, como por ejemplo una parotiditis, porque dijimos que la amilasa se liberaba también de las glándulas salivales. Por lo tanto, si hay un proceso inflamatorio en las parótidas, también va a aumentar la secreción de esta enzima. Alteraciones gastrointestinales también pueden provocarlo, abuso de ciertas drogas como los opiáceos porque contraen el esfínter de Oddi, o un embarazo ectópico también va a generar aumento de la amilasa por el proceso inflamatorio en la zona que desencadena la liberación de esta enzima. Pero no tanto como en la pancreatitis. Otra enzima que también hay que solicitar es la lipasa. La lipasa
actúa sobre los triacilglicéridos, sobre ese líquido actúa. Los triacilglicéridos están compuestos por una molécula de glicerol y en los oxidrilos están unidos ácidos grasos con uniones éster. Entonces, ácidos grasos. Lo que hace la lipasa es hidrolizar al carbono 1 y al carbono 3. Separa los ácidos grasos del glicerol en carbono 1 y el carbono 3. En el 2 no puede llegar. Entonces da como resultado, como les dice acá, 2 ácidos grasos porque hidrolizó el 1 y el 3 y el del medio no pudo, entonces quedó un monoacilglicérido. Pero para que pueda actuar esta enzima necesita de un cofactor que es la colipasa, que también viene del páncreas. La lipasa ejerce su acción en las micelas una vez que la bilis hizo su llegada, digamos, al intestino, generó la micela. Entonces ahí la lipasa tiene que ingresar a esa micela para poder realizar esta hidrólisis que hablábamos. Pero no lo puede hacer por sí sola porque las sales biliares la inactivan. Entonces necesita que la colipasa inhiba las sales biliares para que pueda ingresar la lipasa y realizar su hidrólisis. Así que así es como actúa. Y esta principalmente cuando aumenta mucho es la que proviene del páncreas, ¿sí? Que es la más activa. Va a aumentar en pancreatitis fundamentalmente a las 24 horas aproximadamente de iniciados los síntomas y va a permanecer durante una semana aumentada y aumenta mucho, ¿sí? Unas 5 veces sus valores de referencia. La bilirrubina también hay que solicitar si se está sospechando algún problema hepático, por ejemplo, con alguno de los conductos, como una colecistitis, porque la bilirrubina se va a generar a partir del grupo hemo que se encuentra en la hemoglobina, o sea, es producto del catabolismo de la hemoglobina, del hemo, de la hemoglobina. Así que los macrófagos del sistema retículo endotelial van a transformar el hemo en bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, se denomina. Esa bilirrubina es liposoluble, por lo tanto no puede ser transportada en sangre solita. Necesita que la albúmina la una para poder llevarla vía sanguínea hasta el hepatocito. Y en el hepatocito es donde se conjuga esta bilirrubina con ácido glucurónico y nos da el glucurónido de bilirrubina. Una vez que está conjugada, eso le da la solubilidad, por lo tanto ahí se transforma en hidrosoluble. Y al ser hidrosoluble, va por circulación enterohepática hasta el intestino. Y el intestino, por acción de las enzimas bacterianas, se transforma en urobilinógeno. Y el urobilinógeno, posteriormente por varias reacciones químicas, se va a transformar en estercobilinógeno y el estercobilinógeno en estercobilina. Y la estercobilina es la que le da el color a la materia fecal. Y parte de ese urobilinógeno va a ir vía sanguínea hasta el riñón y ahí se va a convertir en urobilina y es la que le da el color a la orina. O sea que son sustancias que le dan color a la materia fecal y a la orina. Por lo tanto, si hay alguna alteración, por ejemplo, posterior al hígado, eso hace que no llegue esta sustancia al intestino y eso hace que la materia fecal no tenga color, por ejemplo. Entonces eso es un signo de alarma. Bueno, y así es como se va siguiendo, ¿sí? Bueno, y obviamente la presencia de bilirrubina en sangre, eso indicaría la ictericia, la coloración amarillenta de piel y mucosas. O sea que hay que ver la piel, las mucosas, hay que ver la materia fecal y la orina, ¿sí? Los colores. ¿Se va entendiendo hasta acá? Con respecto al análisis de orina, que había que solicitar, hay que pedir un sedimento para ver qué sustancias se encuentran en la orina, como así también amilasuria, es decir, determinación de amilasa en la orina, porque si tiene una pancreatitis va a aparecer en la orina. Y también un test de embarazo, porque dijimos que los embarazos ectópicos también podían provocar estos
cuadro. Así que si se está sospechando que sea eso, también hay que incluir en el pedido. La amilasa tiene un peso molecular bajo, por lo tanto puede atravesar la barrera de filtración glomerular y va a aparecer en la orina. Como no se reabsorbe por los túbulos, eso hace que aparezca en la orina. Por eso es que podemos pedir amilasa en orina, ¿no? O amilazulia. Se la va a detectar en caso que aumente, ¿no? Y la lipasa, al igual que la amilasa, también es de bajo peso molecular, puede atravesar la barrera de filtración, pero esta, a diferencia de la amilasa, se reabsorbe. Por lo tanto, no aparece en la orina, a diferencia de la amilasa que sí puede aparecer. Así que la lipasa solo en sangre hay que solicitar. Bien, eso era con respecto al análisis de sangre y al análisis de orina. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, vamos al electrocardiograma. Habíamos visto la clase pasada que el infarto agudo de miocardio se manifestaba como un dolor opresivo quemante en el pecho que se irradiaba hacia el brazo izquierdo y al cuello. Eso es lo característico, pero no siempre se presenta de esa manera. A veces aparece como un dolor en epigastrio. Entonces hay que solicitar un electrocardiograma, porque si está con abdomen agudo probablemente pueda ser también. Así que electrocardiograma y troponinas, como hablábamos en la clase pasada. Si no dan normal los dos, eso descarta que sea un infarto agudo de miocardio. Pero hay que descartarlo. También hay que solicitar exámenes radiológicos, ¿sí? Radiografía de tórax, entonces así sabemos si la afección es cardiopulmonar o abdominal. Una ecografía, ese es un estudio muy bueno, es muy útil, no es invasivo y es barato dentro de todos los estudios que se realizan, es uno de los más económicos y ya da una muy buena información. Ahora, si el paciente se puede pagar una tomografía, ya es más cara, esa sería la desventaja, pero es mucho más sensible y más específica. Así que también estaría bueno hacer una tomografía abdominal. Bueno, y por último, la laparoscopía, que esto ya es la intervención quirúrgica. Puede ser que con los otros estudios no se haya podido llegar a un diagnóstico, entonces, bueno, se realiza directamente la laparoscopía que se hace en quirófano, se va siguiendo por el monitor y bueno, suponiendo que son cálculos biliares, ya se puede sacar los cálculos o si hay afección de toda la vesícula, se saca directamente toda la vesícula, así que eso ya es quirúrgico. Pero bueno, ese sería el procedimiento a seguir. ¿Alguna duda o algo que no se haya entendido? ¿Se entendió todo? Muy callados. Está bien. Entonces vamos a los casos clínicos. Son dos casitos. Acá logré que entre todo el uno, que era bastante largo, pero bueno, entró. Y en la próxima está el segundo, que lo tienen también en el aula, ¿sí? Bueno, fíjense y hablamos en un ratito.